En esta cuarta parte del tema del polisilogismo vamos a ver, vamos a realizar un polisilogismo con la estructura del silogismo Sorites. Acuérdense que la estructura que hemos estado realizando es del polisilogismo es con la estructura del silogismo típico. Ajá. Este, Antes de hacer uno con la estructura del silogismo Sorites, este, ah, sí quería que intentaran hacer de aquí otro polisilogismo con la misma estructura del silogismo típico que ya habíamos hecho en los otros videos. Ajá. Aquí si se fijan, yo empecé de una idea muy universal o muy abstracta hasta llegar a algo concreto. Aquí no me alcanzó, pero me lo puse acá fido. De ser vivo me bajé a animal, luego a vertebrados, luego a mamíferos, luego a carnívoros, luego a cánidos, luego a perros, luego a dálmata o en la raza de perro que quieran. Y por último fido. Ajá, aquí ya no me alcanzó, pero bueno, lo ponemos acá. Si ustedes se fijan, del lado derecho le puse una característica esencial a la idea que tengo del lado izquierdo. Ajá. Por ejemplo, de los seres vivos que poseen metabolismo, de los animales que son heterótrofos, es decir, que no producen su propio alimento, sino que se alimentan de otros seres. Ajá. De los vertebrados que tienen esqueleto interno articulado, de los mamíferos había puesto que son endotermos, o sea que mantienen la regulación de bueno, ellos regulan su temperatura, pero resulta que encontré que hay unos que no la regulan tanto, entonces como característica esencial le puse que todos los mamíferos tienen respiración pulmonar, ajá, es decir, respiran a través de los pulmones, eso sí, creo que sí, todos tienen en común eso. De carnívoros, que su dieta es principal o exclusivamente de carne. De los cánidos, que son digitígrados, es decir, que no caminan con su pata así, sino así caminan como que con sus deditos, ajá, con el taloncito levantado. De los perros que ladran, de los dálmatas que tienen manchas, o si cambian ustedes de raza, no sé, pónganle algo muy específico. ¿Por qué le puse aquí del lado derecho cuando en los demás ejemplos que hicimos le había estado poniendo nada más a un solo... Cuando en los demás ejemplos solamente había puesto la característica nada más a la idea más universal. Acuérdense que aquí yo les había explicado que de la característica que tenga mi idea principal con la que yo voy a comenzar mi primera proposición o mi premisa mayor, esta característica, como es una característica esencial a este concepto, a este término, todos los seres que entren en esta idea van a cumplir también con esta característica. Lo mismo pasa aquí, ajá. Aquí el detalle es que yo les puse las características de cada una de estas ideas, bueno, de estos términos, precisamente para que ustedes empiecen su polisilogismo a partir de donde ustedes quieran. Ajá. Por ejemplo, si empiezan su polisilogismo desde ser vivo, vamos a tapar todas estas características que están aquí y vamos a dejar únicamente esta. Ajá, todo ser vivo posee metabolismo. Los animales son seres vivos y por lo tanto los animales poseen metabolismo. Los vertebrados son animales y por lo tanto los vertebrados poseen metabolismo. Los mamíferos son vertebrados y así nos seguimos. Ajá. Pero si ustedes quieren empezar su polisilogismo, no desde ser vivo, sino que quieren empezar desde animales, ajá, y lo quieren terminar hasta, acuérdense que mínimo necesitamos 3, vamos a suponer que 4. Si ustedes quieren abarcar esto, entonces lo que van a hacer es tomar únicamente la característica de su idea más universal, ajá, que en este caso, si empiezan por animal, sería que todos los animales son heterótrofos. Los vertebrados son animales y por lo tanto los vertebrados son heterótrofos. Los mamíferos son vertebrados y por lo tanto los mamíferos son heterótrofos. Los carnívoros son mamíferos y por lo tanto los carnívoros son heterótrofos. Ajá. O si ustedes quieren empezar su polisilogismo a partir de aquí,
la idea que ustedes, o la característica que ustedes van a mantener es la de digitígrados. Ajá, todos los cánidos son digitígrados, los perros son cánidos y por lo tanto los perros son digitígrados. Los dálmatas son perros y por lo tanto los dálmatas son digitígrados. Fido es un dálmata y por lo tanto Fido es digitígrado. Es decir, yo aquí les puse las características, bueno, una característica esencial a la idea que está del lado izquierdo, para que si ustedes empiezan a partir de aquí, tomen esta idea, o si empiezan perdón, esta característica, o si empiezan a partir de aquí, tomen esta característica, o si empiezan aquí, tomen esta característica para todos los que están abajo. Ajá, por eso nada más. Ahora sí, vámonos con el polisilogismo, con la estructura de un silogismo Sorites. Si ustedes se acuerdan, ya habíamos visto que un silogismo Sorites se refiere a una encadenación, ajá, a un montón. Es un silogismo formado por varias premisas, en donde el predicado de la primera premisa va a pasar a ser sujeto en la siguiente premisa. Ajá. Por ejemplo, aquí tenemos sujeto de este lado y predicado de este lado. Empiezo mi primera proposición, mi premisa. Sujeto, predicado. El predicado de la primera proposición se va a convertir en sujeto para la segunda proposición y va a tener su propio predicado. El predicado de la segunda proposición va a ser el sujeto de la tercera proposición y va a tener su propio predicado. El predicado de la tercera proposición se va a convertir en sujeto para la cuarta proposición y va a tener su propio predicado y así le podemos seguir. Ajá. Mi conclusión va a estar formada por el sujeto de la primera proposición y el predicado de la última proposición, y esos son silogismos Sorites. Ajá. Ahora, ¿cómo podemos hacer un polisilogismo con esta estructura? Vamos a empezar por la estructura más pequeñita. Ajá. Acuérdense que para hacer un silogismo Sorites mínimo necesitamos necesitamos dos premisas y una conclusión. A, B, y luego que era predicado pasa a ser sujeto acá, tiene su propio predicado y mi conclusión es sujeto de la primera proposición o premisa, predicado de la última. Ajá. Entonces mínimo necesitamos esta estructura para poder tener un silogismo Sorites. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Ajá. Polisilogismo con aquí se me juntó con ustedes le separan, con la estructura del silogismo Sorites. Sujeto, predicado. Este predicado pasa a ser sujeto, tiene su propio predicado y la conclusión está formada por sujeto de la primera premisa, predicado de la última. Aquí lo estamos haciendo con lo más pequeñititititito. Ajá. Vamos a tomar cualquiera de estos dos ejemplos. Ajá, cualquiera de estos dos ejemplos. Si se fijan, para hacerlo con la estructura del silogismo típico, empezamos de lo más universal hasta lo más concreto. Ajá, de lo más universal hasta lo más concreto. Para hacer un polisilogismo con la estructura del silogismo típico, va a ser más fácil que empecemos de lo más concreto a lo más universal, es decir, al revés. Ajá. Vamos a empezar por Fido. Vamos a hacer esta. Fido. ¿Qué es Fido? Un dálmata. Ajá. Entonces vamos a irla contestando. Empiezo por Fido. Lo voy a dejar aquí a un ladito para que veamos que ahora vamos a empezar al revés. Ajá. Mi término, bueno, Fido va a ser mi término A. Ajá. Fido es un dálmata. Ajá. Es decir, aquí en lugar de ir de arriba hacia abajo, vamos a ir de abajo hacia arriba. ¿Qué es Fido? Fido es un dálmata. Ajá. Entonces, yo ya tengo aquí mi término A, que es Fido, y mi término B, que es dálmata. Ajá. Es decir, ya tengo mi sujeto y mi predicado. Ahora, en el silogismo Sorites nos dice que el predicado de la primera proposición va a pasar a ser sujeto en la siguiente proposición. Entonces, ¿cómo pasó a que sea sujeto acá? Los dálmatas. ¿Qué son los dálmatas? Y aquí de dálmata me subo a perro. Ajá. Los dálmatas
son perros. Ajá. Entonces ya tengo que repito aquí este término de dálmata. Digo, aquí era en singular, acá se vuelve plural, pero no importa, sigue siendo el mismo término. Ajá. Los dálmatas y tiene su propio predicado, en donde mi término perros va a corresponder a la letra C. Mínimo necesito estos dos para hacer mis silogismos orites. Aquí le dejamos hasta ahí. Ajá. ¿Cómo llego a la conclusión? Sujeto de la primera proposición, predicado de la última proposición. Por lo tanto, Fido, que es mi letra A, por lo tanto, Fido es, y la letra C, que aquí correspondería a perro. Por lo tanto, Fido es un perro. Ajá. Y tengo aquí, repito mis términos. Ajá. Si se fijan, como yo les había dicho, depende del sujeto si va a ser en plural o en singular. Ajá. Ahora, lo mismo que en el polisilogismo, con la estructura del silogismo típico, ahora va a pasar lo mismo. Ajá. La conclusión de este primer silogismo se va a convertir en premisa mayor o en primera premisa para el siguiente silogismo, ajá, que en este caso va a ser un sorites. Predicado de la premisa anterior va a ser sujeto en la premisa que sigue. ¿Qué teníamos? Perro, ajá. ¿Cómo convierto de que aquí decía es un perro a sujeto? Pues le aumentamos un artículo y le ponemos que los perros son, y de Fido es un dálmata, los dálmatas son perros, los perros son caninos, ajá. Bueno, cánidos. Bueno, decimos caninos, pero son cánidos. Tengo mi término C, que ahora es mi sujeto, aquí era predicado, acá pasa a ser sujeto, y aumento un término, ajá, que en este caso va a ser el predicado, los perros son cánidos, ajá. Conclusión, sujeto de la primera premisa, predicado de la última. Acuérdense, aquí ahora tomo esta como primera premisa, porque aunque esta era conclusión del silogismo anterior, esta conclusión se convierte en primera premisa de mi siguiente silogismo. Entonces, por eso sigue siendo sujeto de la primera premisa, predicado de la última. ¿Cuál es la conclusión a la que llego? Que por lo tanto, Fido es un cánido. Ajá. Y sigo subrayando mis términos. Ajá. Fido, que es mi perro, bueno, no es mi perro, es un nombre de perro. Cánido con ron verde. Por lo tanto, Fido es un cánido. Ahora, esta conclusión de este segundo silogismo, sorites, ahora esta conclusión es mi primera premisa para el siguiente silogismo. Fido es un cánido. Este predicado pasa a ser sujeto para acá. ¿Cómo lo paso? Ah, pues le aumento un artículo. Los cánidos son, y de aquí me subo a otro. Ajá, los cánidos son carnívoros. Bueno, creo que no son estrictamente carnívoros, pero pero quedamos que carnívoros es principalmente de carne o exclusivamente de carne. Sería principalmente de carne, pero no exclusivamente, ¿sale? Entonces, los cánidos, repito mi término, le vamos a poner la misma letra que ya teníamos, fíjense, cánidos, cánido, cánidos. Ajá, o sea, es el mismo término, nada más varía en plural o singular dependiendo de mi sujeto. Ajá. Los cánidos son carnívoros. Ajá. ¿Cuál es la conclusión de este silogismo? Fido es un cánido, los cánidos son carnívoros y por lo tanto, entonces tenemos que Fido es carnívoro. Ajá. Subrayo mis términos. Si se fijan, Fido, 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 Fido. Ajá.
sea, ahí vamos. Carnívoro, carnívoros. Ajá. Ahora, esta conclusión va a ser primera premisa para el siguiente silogismo. Fido es un carnívoro. Este predicado pasa a ser sujeto para la siguiente proposición. Premisa. Bueno, sí, proposición o premisa. Carnívoro. ¿Cómo lo convierto a sujeto? Le pongo un artículo. Ajá. Los carnívoros. Y nos vamos a nuestra clasificación. Subimos de fido a dálmata, de dálmata a perro, de perro a cánido, de cánido a carnívoro, de carnívoro a mamífero. Sigue mamífero. Los carnívoros son mamíferos. Entonces, volvemos a subrayar nuestros términos. La E era para carnívoro. Y tengo un nuevo término que sería mamíferos. Ajá. Déjenme buscar otro color porque si no se va a confundir. Mamíferos sería la F. Ajá. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este y este? Pues que si Fido es un carnívoro y los carnívoros son mamíferos, entonces tenemos que, por lo tanto, Fido es un mamífero. Ajá. Y si se fijan, todo lo que yo estoy desarrollando de este lado me coincide con lo que tengo del lado izquierdo, que es la estructura de mi polisilogismo. Ajá. Volvemos a subrayar los términos y si ustedes utilizan colores, fíjense que utilicen el mismo color para cada término. Ajá. Si se fijan, yo estoy utilizando el mismo color y letra para cada término. Y yo ya les había dicho, incluso si ustedes no lo hacen con colores, de todas formas las letras se respetan para cuando yo repita el mismo término. Ajá, dentro de mi silogismo. Ahora, esta conclusión va a ser primera premisa para mi siguiente silogismo. Fido es un mamífero. Este predicado se convierte en sujeto. Los mamíferos. ¿Qué son los mamíferos? Y nos subimos de mamífero a vertebrados. Ajá. Los mamíferos son vertebrados. Ajá. Entonces, vuelvo a subrayar con la misma letra y color mi sujeto. Tengo un nuevo predicado, con esto un nuevo término, que son vertebrados. Y llego a la conclusión, si Fido es un mamífero y los mamíferos son vertebrados, entonces por lo tanto, sujeto de la primera, ay, aquí se parece mucho, predicado de la última. Vamos a ponerle con este color, se parecen, como que se parecen. Por lo tanto, Fido es un vertebrado. Ajá. Repito la misma letra para mi término de Fido y utilizo el mismo color para mi término de vertebrado. Ajá. Entonces, aquí yo ya tengo un polisilogismo con la estructura de un silogismo Sorites. Y si le quiero seguir aquí, AG y luego sería GH, que sería, por ejemplo, los vertebrados son animales, por lo tanto, Fido es un animal. Y si le quiero seguir, y HI, es decir, y los animales son seres vivos y por lo tanto Fido es un ser vivo. Ajá. Entonces, si se fijan, en lo que era la estructura de mi silogismo típico, de mi polisilogismo Sorites con la estructura de un silogismo típico, la letra que se repetía muchísimo era la letra B, ajá, que era la característica que yo tenía acá, ajá, ser vivo, bueno, mi idea y su característica. Y esta característica iba a aplicar para todos los seres que entraran en esta idea. ¿Qué pasa con el polisilogismo con la estructura de un silogismo Sorites? Que lo que se va a repetir aquí va a ser la letra A. Ajá, esta es la que más se va a repetir, es decir, va a ser mi sujeto.
En cada conclusión voy a estar mencionando a mi sujeto. O sea, las demás van a ir variando, pero la letra A en cada conclusión se va a repetir. Así como en el otro, en cada conclusión se repetía la característica que tenía la primera, aquí en cada conclusión se va a repetir el mismo sujeto. Ajá. Ahora, este mismo ejercicio yo lo voy a hacer aumentándole. Bueno, si quieren le pausan y lo copian. Ahora, este mismo ejercicio con estos mismos términos, yo lo voy a hacer otra vez, pero si se fijan, ahora aquí estoy aumentando otra proposición antes de mi conclusión. Aquí lo hicimos con el silogismo Sorites más pequeñito, pero acuérdense que en el silogismo Sorites podemos tener un montón de premisas antes de la conclusión. Vamos a hacerlo otra vez con nada más para que vean que, bueno, da lo mismo, pero nada más que se van alargando los silogismos. Ajá, empezamos con Fido. Fido, ¿qué quedamos que Fido era? Fido es un dálmata. Bueno, ahorita lo subrayo todo. Dálmata, ahora lo convertimos en sujeto. Los dálmatas, ¿a dónde nos subíamos? A perros. Ajá. Los dálmatas, ay, sí no puedo escribir. Los dálmatas son perros. Aquí todavía no llegamos a una conclusión. Ajá, porque todavía tengo otra proposición. Los perros, mi predicado, ahora pasa a ser sujeto. Los perros son cánidos. Ajá. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Por lo tanto, y ahora sí vamos a subrayar nuestros términos. Fido era mi letra A y acá voy a repetirla. Dálmata era mi letra B, la repetí acá. Predicado, luego se vuelve sujeto. Perros es mi letra C, aquí era predicado y acá lo pongo como sujeto. Y cánido es mi letra D. Ajá. Y si se fijan aquí, va a estar en mi predicado, o va a ser mi predicado más bien. Conclusión. Sujeto de la primera premisa, predicado de la última premisa. Ajá. Por lo tanto, Fido es un cánido. Ajá. A esa conclusión, en el otro ejercicio, habíamos llegado a esta conclusión en nuestra segunda conclusión, nuestra segunda conclusión, en nuestro segundo, ¿cómo se dice? Silogismo Sorites. Ajá. Aquí estamos llegando a esa conclusión desde el primero. Ajá. Porque como le aumentamos una proposición, pues abarcamos un poquito más. Ahora, esta conclusión se va a convertir, esta conclusión de este primer silogismo Sorites se va a convertir en primera premisa para un segundo silogismo Sorites. Ajá. Fido es un cánido. Este predicado se convierte en sujeto para acá. Ajá, en la siguiente proposición. Los cánidos, y nos íbamos a subir de cánido a carnívoro. Los cánidos son carnívoros. Digo, bueno, hay unos que también comen así frutitas y hierbitas, pero principalmente son carnívoros, ¿sale? Ahora, este predicado va a pasar a ser sujeto en la siguiente proposición. Por eso aquí repetimos la letra E. Predicado, sujeto. Ajá, predicado en la anterior, sujeto en la que sigue. Los carnívoros. Ay, perdón por la letra, no puedo escribir así, tengo que voltear. Los carnívoros. ¿Qué son los carnívoros? Nos subimos de nivel. Ajá. Los carnívoros son mamíferos. Ahora, este predicado. Bueno, no, aquí, de hecho, si se fijan, ya tenemos 1, 2, 3 y ya llegamos a la conclusión. Ajá. Por lo tanto, y ahora sí, seguimos subrayando nuestros términos. En la conclusión vuelvo a tener a Fido. La letra D
era para cánido y lo puedo verificar acá. Carnívoros tenían la letra E. Lo repito acá, porque aquí era predicado, pero en la que sigue se convierte en sujeto. Son mamíferos. Y esa es la letra F. Y acuérdense que en mi conclusión, sujeto de la primera premisa, acuérdense que esta conclusión se convierte en primera premisa para el siguiente silogismo, sorites. Conclusión, sujeto de la primera premisa, predicado más el predicado de la última, es decir, AF. ¿Qué tengo en la A? Pues a Fido. Ajá. Por lo tanto, Fido es un mamífero. Ajá, porque es lo que tengo en la F. Ahora, esta conclusión va a pasar a ser, ¿cómo se dice? Primera premisa para mis siguientes silogismos sorites. Yo hasta aquí le dejé, ¿sale? Pero le podemos seguir. Entonces, aquí este que era predicado va a pasar a ser sujeto para la siguiente. Ajá. Los mamíferos son, de mamíferos nos subimos a vertebrados, ¿sale? Los mamíferos son vertebrados. Ahora, este predicado va a pasar a ser sujeto acá. Ajá. ¿Cómo lo convertimos? Pues le agregamos un artículo. Los vertebrados son, y de vertebrados nos subimos a la otra categoría que es animal. Ajá. Los vertebrados son animales. Conclusión. Por lo tanto, sujeto de la primera, predicado de la última. Aquí se me olvidó, ya nos subrayamos. Mamíferos. Era mi letra F. Para vertebrado, ay Dios. Para vertebrado seguimos con la letra G. Repetimos acá, predicado y luego sujeto. Vertebrados, vamos a poner otro colorcito, otro H. Ajá. Por lo tanto, ahora sí, sujeto de la primera premisa, predicado de la última. ¿Qué me queda? Que Fido es un animal. Ajá. Ajá. Y aquí le puedo seguir. Ajá. Para abajo. Ajá. Ya no le voy a seguir porque ya se me va a acabar otra vez el tiempo. No sé por qué se acabó tan rápido. Pero si quieren hacerle así, si quieren pausarle y copiar pues háganle. Ajá. Esto se los tomo como, pues como puntaje extra para quienes hagan Ajá. Ahora, intenten hacer esto mismo con esta estructura para que no les quede así como que tan cortito. Con esta misma estructura, aquí pausenle tantito. Copien esta estructura del lado izquierdo e intenten hacerlo con Ajá, si ustedes tienen un gato, bueno, aquí yo le puse aquí, bueno, mi gato es manzanilla, luego de manzanilla me subo a los gatos criollos, luego de aquí de los criollos, o si ustedes tienen un siamés o un otro gato de alguna raza, bueno, esa raza es gato, los gatos son felinos, los felinos son carnívoros, los carnívoros son mamíferos, o con cualquier cosa que ustedes conozcan, ¿sale? Con cualquier tema. Háganlo con esta estructura. Nada más que si se fijan aquí vamos de abajo para arriba. Ahora, ya no me va a dar tiempo, pero esto mismo, o sea, igual podemos hacer un polisilogismo. Aquí si se fijan, este polisilogismo tuvo 3 conclusiones, es decir, 3 silogismos sorites encadenados a través de la conclusión. Ajá. El anterior
tuvo 1, 2, 3, 4, 5 silogismos sorites, pero este abarcó más silogismos porque mis silogismos sorites aquí los puse bien pequeñitos, ajá, pero igual están encadenados a través de la conclusión. Aquí es un silogismo sorites y luego de la conclusión de este sacamos el segundo silogismo sorites, de la conclusión de este sacamos el tercer silogismo sorites, de la conclusión de este sacamos el cuarto y de la conclusión de este sacamos el quinto. Ajá. Pueden hacerlo con esta estructura o pueden hacerlo con esta otra. Ajá. Yo prefiero que lo hagan con esta otra porque aquí tenemos más grande, más, sí, bueno, abarcamos más premisas, ajá, antes de la conclusión. Ahora, esto mismo lo podemos hacer. Acuérdense que el silogismo sorites, nosotros dijimos que también, bueno, vimos en clase que también podíamos hacer un silogismo sorites con la estructura de el silogismo condicional. Ajá. Si Fido es un dálmata, entonces, no, perdón, ay, qué mensa. Si Fido es un dálmata, entonces, es un perro. Si Fido es un perro, entonces Fido ladra. Si Fido ladra, entonces, o cualquier cosa, ¿sale? O sea, también lo podemos, a ver, déjenme intento hacer uno, espérenme. Ay, a ver si salió. Porque lo tuve que hacer así de rápido. A ver, un polisilogismo con la estructura de un silogismo sorites, pero un silogismo sorites con la estructura de un silogismo condicional, más o menos quedaría así. Ajá, lo voy a poner otra vez con términos, con colores, ¿sale? Aquí no va a llevar rayita porque no va a ser sujeto y predicado, más bien va a ser antecedente y consecuente. Ajá. Si estudio, sería mi antecedente. Aquí la A no es por antecedente, sino porque comenzamos a partir de la letra A. Si estudio, entonces aprendo. Ajá. Vamos a ponerle de una vez aquí el simbolito para todos los. Ajá. Acuérdense que este simbolito me está indicando que hay un sí y un entonces. Ajá. Uy, yo estoy como ustedes haciéndolo bien feo. Si estudio, entonces aprendo. Ahora, aquí el consecuente, acuérdense, antecedente, consecuente. El consecuente pasa a ser antecedente para la siguiente proposición. Ajá, en el silogismo sorites. Si era sujeto predicado, el predicado pasa a ser sujeto, pero aquí como es antecedente y consecuente, el consecuente pasa a ser antecedente para la siguiente, ¿sale? Si estudio, entonces aprendo. Si aprendo, entonces tengo conocimientos. Ahora se pasa para acá como antecedente. Si tengo conocimientos, entonces, y tiene un consecuente, puedo analizar mejor las cosas. Bueno, ya no se lo puse completo porque no me alcanzaba. Conclusión. Aquí ya tengo mi conclusión. Ajá. Antecedente de la primera premisa, consecuente de la última. Conclusión AD. Ajá. Si estudio, repetimos A, ajá, que era para estudiar, entonces puedo analizar mejor las cosas. No me cupo, pero bueno. Ahora, esta conclusión pasa a ser primera premisa para mi siguiente silogismo sorites. Ajá, 1, 2, 3 y conclusión. Este consecuente, perdón, pasa a ser antecedente. Si puedo analizar mejor las cosas, entonces puedo comprender mejor la realidad. Ajá, D-E. Ahora, este consecuente pasa a ser antecedente en la siguiente. Si puedo comprender mejor la realidad, entonces puedo formarme un criterio propio. Ajá, en lugar de andar repitiendo como perico lo que los demás dicen sin siquiera analizarlo. Conclusión, antecedente de la primera premisa, ya se va con el tiempo, consecuente de la última, es decir, AF. Ajá. Si estudio, entonces puedo formarme un criterio propio. Ajá. A y F. Quisiera ponerles más ejemplos, pero pues ya se me va a acabar el tiempo y aparte luego sé que ni los ven. Entonces, sería, déjenle anoto. Este sería un polisilogismo, digo mínimo tiene 2 silogismos sorites encadenados a través de la conclusión. Ajá. Este sería un polisilogismo con la estructura de un silogismo sorites y este silogismo sorites está realizado con la condicional. Ajá. Acuérdense, antecedente, consecuente.